Hola amigos del ajedrez. La estrategia de no ser ingenuo. Esta partida representaba mucho para ambos jugadores. Botvinnik tenía que ganar para clasificarse y su adversario con solo empatar lo lograría. Este le propuso el empate a Botvinnik confiando en la ingenuidad de él y le planteó en el momento de la suspensión el empate y así se clasificaban los dos, le comentó él. Pero el joven Botvinnik comprendió la astucia de su adversario y rehusó el empate en una posición donde el único que podía optar por la victoria era el blanco. La partida se inició con los movimientos siguientes: D4, caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7, caballo C3, D6, E4, enroque, alfil E2, caballo de B a D7, enroque, C6, H3. Este movimiento tendría sentido en la sexta jugada, pero ahora es una pérdida de tiempo. Lo lógico eran o bien jugar en este momento torre E1 o el desarrollo alfil E3. H3, E5, alfil E3, dama E7. ¿Para qué este movimiento? Se imponía la idea típica de eliminación de la tensión central con el cambio siguiente, donde el negro debe jugar E por D4, que es una buena jugada, caballo por D4, torre E8 presionando sobre E4, y si ahora F3 se presenta una lucha igual, donde el blanco sin embargo ha dejado débil la casilla G3. Después de la jugada de la partida dama E7, el blanco juega D5, un buen movimiento. Ahora el blanco cierra el centro ganando espacio en el mismo y en el ala de dama. Su adversario jugó en este momento C5. Este avance favorece el ataque en el ala de dama. Mejor era mantener la tensión con el retroceso del caballo a E8, con la esperanza futura de un avance del peón a F5, típico de estas posiciones. Tras la jugada C5, el blanco respondió con A3. Característico de este planteo, de esta estructura, donde el blanco planifica la ruptura B4 y abrir la columna B para iniciar una penetración con sus piezas pesadas en el mismo. Sin embargo, la jugada G4 le deja al blanco una amplia ventaja, que es una alternativa interesante para evitar el próximo salto del caballo, que en realidad no es tan útil. Después de lo jugado en la partida con A3, el negro respondió con caballo H5. Esta maniobra tiene sentido cuando las negras tienen tiempo para jugar caballo F4 y F5. En este caso, esto resulta imposible y el caballo tendrá que regresar. Era posible preparar el avance del peón F con el retroceso del caballo a E8, seguido posteriormente de F5. Tras la jugada caballo H5, Botvinnik jugó torre 1, caballo F4 y alfil F1, una buena jugada que no solamente impide la eliminación de este alfil, sino que el mismo está en algunas variantes protegiendo el peón de H3. Las negras jugaron H6. Ellas no pueden efectuar el avance F5. Por ejemplo, en este momento sería un error para ellos F5, debido a E por F5 y ahora dos alternativas, torre por F5, que esto, como veremos, pierde material, al igual que en caso de capturar con el peón, sigue alfil por F4 y el peón de E5 está clavado. Por lo tanto, la captura con la torre se hace prácticamente necesaria, o de lo contrario, si no se captura ese peón, habría que retroceder con el caballo a H5, pero ya se ha perdido material. Seguiría tranquilamente la captura F por G6. Pero después de la captura con la torre en F5,
seguiría G3 atacando el caballo, que debe retroceder a H5, pero entonces viene un ataque doble con G4 ganando material. Sin embargo, no era tarde para regresar con el caballo en este momento y llevarlo nuevamente a H5. En la partida, después de H6, el blanco respondió con G3. Ahora vemos la importancia de el alfil F1 que defiende el peón de H3. Caballo H5, torre C1, rey H7, B4, B6 y rey H2. Caballo D a F6. Comenzando la reagrupación de los caballos, pero han perdido ya mucho tiempo. El blanco retrocedió, caballo G1, caballo G8, alfil G2, alfil D7, B por C5, B por C5, alfil F3. Las blancas pretenden situar sus torres en la columna B, pero si la torre va directamente a E2, se bloquea el ataque de la dama sobre el caballo de H5. Por lo tanto, la idea del blanco es jugar torre E2 y trasladar en un futuro las torres para la columna B. Pero es necesario primeramente desalojar el caballo de H5. Por eso se hace retroceder dicha pieza con alfil F3. El caballo va nuevamente, caballo de H a F6. Ahora el caballo frena el avance del peón F. Por lo tanto, torre B1, torre de F a B8, torre E2, caballo E8 y torre de E a B2. Torre por B2, torre por B2 y F5. Se ha llevado a cabo el avance temático, pero con mucho retraso. Mientras han sucedido cosas, siendo la principal que las blancas han ocupado la columna B abierta. Sin embargo, en este momento era preferible huir con la dama a D8. Tras la jugada F5, siguió dama D2. Botvinnik está mirando con la dama la casilla A5 y al mismo tiempo defiende el caballo de C3. Sin embargo, el mejor movimiento en este punto era torre B3, que mantiene la defensa del caballo de C3 y prepara doblar las piezas pesadas con dama B1. Después de dama D2, dama F6. Ahora el negro está amenazando F4 con efectos muy fuertes y perjudiciales para las blancas, quienes realizaron la retirada del caballo a D1. Se defiende la torre de B2 y evita el golpe de F4. Otra alternativa era el cambio previo en F5 con E por F5, G por F5 y ahora alfil D1, manteniendo una clara ventaja. Tras la retirada caballo D1, siguió caballo E7. Nuevamente, la retirada de la dama a D8 era preferible, poniendo la mirada en la defensa de la casilla A5, que después de caballo E7 fue aprovechada inmediatamente por Botvinnik con dama A5, facilitando la entrada en las casillas débiles del ala de dama. F por E4, alfil por E4 y alfil F5. Es difícil decir si era mejor en este momento el salto caballo F5, ya que en principio no hay cambios sustanciales en la posición. Después de alfil F5, alfil por F5. Sin embargo, en este momento era necesario jugar caballo C3, manteniendo una clara ventaja que era la jugada más indicada en la lucha para bloquear la casilla E4. Tras alfil por F5, caballo por F5, rey G2, dama F7, dama A6 y caballo F6. En este momento, la defensa mejor de las negras era torre D8 y después de torre B7 permanece la posición igual respondiendo con torre D7. La lucha todavía está por definirse y hay mucha igualdad para ambos jugadores en esta posición. Tras caballo F6 siguió dama B7. Las blancas deberían haber intentado torre B7,
después de dama F8, dama B5, manteniendo el control de la columna B e intentar en un futuro el avance del peón A hasta A6, algo como ocurrió posteriormente en la partida, brindando un puesto avanzado a la torre en la casilla B7. Después de dama B7, que Botvinnik lógicamente está tratando por todos los medios de cambiar las damas para llegar a un final favorable, el negro rehusó con dama G8. En el final, tras el cambio de las damas, la actividad de las piezas negras estaría reducida al mínimo. Continuó la partida con caballo C3, torre D8, A4. La idea es brindar un punto de apoyo en B7, que tendrá sus consecuencias y utilidad en el final. Tenga esto presente cuando esté en el medio juego, puesto que hay que prever los finales y estas técnicas o estrategias del medio juego. Siguió torre D7, dama B8, dama F7, A5, E4, amenazando con jugar caballo H5, y por esa razón Botvinnik retiró la torre a B1. La torre se retira por motivos profilácticos de la diagonal del alfil negro de G7, pero eran preferible una de estas dos jugadas, A6 o incluso torre B3. Después de la jugada torre B1, las negras se lanzan en una continuación muy oscura con caballo G4, pensando que esta continuación le daría ventaja, pero es un error táctico que no conduce a nada. Lo correcto era mantener la defensa en este momento con la torre en E7 con igualdad, aunque el negro mantiene realmente un buen juego en esta posición. Tras la jugada caballo G4, lógicamente se capturó H por G4 y ahora la posición del blanco será mejor. He forzado caballo por E3, F por E3, alfil por C3 y A6. El peón A ha llegado a su destino, brindando un punto de apoyo a la torre en la casilla B7, un puesto avanzado. Ya este tema estratégico lo hemos estudiado en nuestro canal. Alfil D2, dama B3. Es necesario defender E3. Nada se conseguía con la ocupación del puesto avanzado con torre B7, puesto que después de alfil por E3, torre por D7, dama por D7, dama B7, dama G7 y caballo E2, las negras con alfil D2 mantienen la lucha igualada. Por eso Botvinnik retrocedió con la dama a B3, alfil B4. Las negras han logrado frenar la actividad blanca en el ala de dama, pero el alfil está en B4 apartado del juego. Continúa el blanco con dama C2, dama E8, torre F1, dama E5 y torre F4. El blanco no encuentra inmediatamente el plan exacto, aunque no echa a perder la ventaja. En esta casilla debe situarse el caballo para provocar el debilitamiento de la posición negra con G5. Por esa razón era mejor llevar directamente el caballo H3 con la idea de llevarlo a la casilla F4. Digamos, torre C7. En caso de evitar que el caballo vaya a F4 por medio de G5, entonces se debilita la casilla F5, que es inmediatamente ocupada por la torre con torre F5, dama E8, caballo F2, atacando el peón de E4, torre E7 y torre F6 con una ventaja ganadora. Se está atacando el peón de D6 y no puede ser defendido ni con la dama ni la torre, porque caería entonces el peón de E4. Pero después de torre C7, entonces sigue caballo F4 y esta pieza se ubicaría en la fuerte casilla de E6, creándole innumerables problemas a las negras. Siguiendo la partida con torre F4, torre E7 y rey H3. De momento no era necesaria esta jugada. La retirada de la torre a F1 con las ideas de caballo H3 o dama F2 eran de considerar como preferible. Siguiendo
en este caso, la partida con rey h3, alfil e1. Aquí la jugada dama a1 permitía aprovechar la jugada rey h3 y luchar por la igualdad. Se está atacando el caballo así como el peón de a6, pero ellas jugaron alfil e1 y fue respondido con caballo e2, con la amenaza de retirar la torre a f1 seguido de caballo f4, alfil b4. Esta fue la respuesta de las negras. Teniendo en cuenta la idea de las blancas, era preferible no escapar con el alfil y jugar en este momento el avance del peón a g5, sin temor a la jugada torre f5, a lo que se respondería con dama g7 y las blancas solamente mantendrían una ligera ventaja. Tras alfil b4, el alfil ya está más fuera de juego, siguió torre f1. Fiel a su plan, Botvinnik retrocede con la torre, pero era mejor intentar ocupar la columna F por medio de dama C1 seguido de dama F1. Después del movimiento torre F1, el adversario jugó G5, una buena jugada que toma la casilla F4, pero deja libre también la de F5. Ahora el blanco retrocedió con su caballo a G1 y rey G6. Un error. La idea de presentar oposición en la columna F con este movimiento es fatal y conduce a la derrota, aunque realmente la derrota no se produce por este movimiento, pero sí la desventaja ocurrida en la misma. Todavía se resistía más con el movimiento torre D7, que era mejor, y responder con a dama F2 con dama E7, controlando las entradas peligrosas de la dama blanca, con lo cual el blanco solamente mantiene una ligera ventaja. Tras rey G6, dama F2, ahora la ventaja del blanco es más amplia. Siguió el encuentro con rey H7, caballo E2, dama G7, dama F5 jaque, dama G6, dama F8 y dama G7, dama F6, alfil D2. Única opción para mantener la igualdad material, de momento. Era mejor, sin embargo, a pesar de todo, dama por F6, torre por F6, torre D7, pero después de torre E6, el peón de E4 está sentenciado y la ventaja de las blancas es ganadora. Después de alfil D2, siguió dama por D6, alfil por E3, dama C6, torre C7, dama E6, torre E7, dama F5 jaque, dama G6 y ahora D6. Al disponer de esta posibilidad, las blancas no se aguantan y lanzan el peón hacia adelante. Era mejor, sin embargo, la ocupación de la columna B por medio de torre B1, seguido por torre B7, aprovechando el puesto avanzado de B7. Tras el avance de 6, siguió el cambio dama por F5 y torre por F5. El medio juego se ha transformado en un final de torre y caballo contra torre y alfil, muy ventajoso para Botvinnik. El negro se defiende con torre D7, torre D5, buena jugada, hay que defender el peón de D6 a toda costa. Rey G6, caballo C3, rey F6, caballo por E4 jaque, rey E6, rey G2, alfil D4, rey F3, torre F7 jaque y torre F5. Una buena jugada. Ahora las negras jugaron torre G7. Veamos cómo a veces funciona la táctica en los finales. Si el negro juega en lugar de la torre a esa casilla, la lleva a H7, entonces seguiría torre por G5. Ganando otro peón, porque la captura en G5 llevaría a la pérdida de un tercer peón. Por lo tanto, torre G7 fue respondido con rey E2, dejando pasar una excelente continuación que consistía en el movimiento torre F8, amenazando llevar la torre al puesto avanzado de B7 por medio de torre B8, forzando entonces el cambio siguiente: torre F7 jaque, torre por F7, rey por F7, D7, rey E7, caballo D6,
rey por D7 y caballo B5, ganando el final al capturar el peón de A7 y darle vía libre al peón de A6. Seguimos entonces con la partida. Rey E2, torre G8, caballo por C5. Un error. Esto es un error que conduce a un final de torres donde siempre existen posibilidades defensivas. Ya alguien dijo que en los finales de torre nunca se está perdido o nunca se está ganado. Se debió mantener el caballo jugando en su lugar torre D5, torre B8, D7, torre D8 y torre D6 jaque. Rey E5, rey F3, torre F8 jaque y ahora una jugada intermedia muy bonita, torre F6. No se puede capturar la torre puesto que el peón de D7 finalmente promueve. Torre D8, torre F7 con una posición ganadora. Seguimos entonces con caballo por C5, alfil por C5, torre por C5, rey por D6. Se ha transformado el final en otro de torres y peones, que continuó con torre F5. Amenaza la ubicación de la torre en F7. Su adversario jugó ahora torre G6. Sin embargo, era mejor defenderse con torre C8 y en caso de torre F7, torre por C4, torre por A4, torre por G4, torre A8, torre A4, A7 y rey C6, con lo cual el final es de empate. Después de la jugada torre E6, no está perdida la posición, el error viene después. Siguió torre F7, rey C5, una buena jugada que ataca el peón de C4 con el rey y con la torre el peón de A6. Torre por A7, rey por C4, torre C7 jaque y ahora una encrucijada para el rey, quien fue primero al rey B5, un error. Las negras acercan su rey al peón pasado y esperan que la torre controle la actividad del rey blanco en el otro sector, pero esto no es posible y el monarca quedará en situación pasiva. Las blancas cambiarán el peón de A por los dos peones negros del ala del rey, llegando a una posición teóricamente ganada debido a la lejanía del rey negro. Por lo tanto, en este momento la jugada correcta era rey D5, A7 y torre A6, y las blancas no tienen forma de materializar su peón extra. Seguimos entonces con el error de rey B5, A7 y torre A6. Aquí se aplazó la partida y es donde aparece la anécdota que comenté al inicio. Una propuesta de empate donde las negras son las que están completamente perdidas después del desastre de rey B5. Pero Botvinnik no fue ingenuo o tan ingenuo como pensó su adversario, rehusó el empate y continuó la partida con rey F3, torre A4, torre H7, rey C5 y torre por H6. Ahora se cambia este peón por el valioso de A7, pero el de G5 quedará débil. Después de torre por A7, rey E4. El rey queda ahora alejado del ala del rey. Nos referimos al rey de las negras. Este se acerca al peón de G5. Torre G7, rey E5. Con esto se mantiene el rey negro más alejado y se inicia una maniobra para acercar el propio al peón de G5. Torre G8, torre E6 y torre F8. Impide que el rey se acerque, pero ahora la torre está libre para atacar el peón de G5 por medio de torre G6. Torre E8 jaque, rey F6, torre E4, rey por G5. Misión cumplida. El rey negro está cortado en la sexta fila. Rey D5, torre F6, rey E8, rey H6, rey E5, G5. El peón amenaza con fuerza avanzar dentro de unas jugadas hasta G7. Torre H8 jaque, rey G7, torre H3 y G6. La idea es jugar rey F7 y G7 promoviendo el peón como veremos a continuación. Torre por G3 y torre F1.
Existen muchas formas de ganar. Veamos otra. En lugar de la retirada de la torre a F1, rey F7, siguiendo el plan original. Rey E4, G7, rey E5, torre G6, torre F3 jaque, rey E7, torre A3, G8 igual a dama, y las blancas quedarán con una torre de ventaja. Por lo tanto, esta es otra forma. Torre F1, rey E6, rey H7, rey E7, G7 y torre H3 jaque. Ahora continúa un plan típico y teórico en esta posición donde va a surgir el puente o el paraguas, como se conoce este tipo de estrategia o de táctica para ganarlo. Rey G8, torre H4, torre E1 jaque, rey D7, rey F7 y torre F4, rey G6, torre G4 jaque, rey F6, torre G3 y ahora torre E5, aplicando el puente o paraguas con torre G5. Después de este movimiento de la torre G5 seguirán algunos jaques, pero la torre permitirá apoyar finalmente, una vez que el rey blanco se acerque a la torre negra, en promover su peón. Una interesante partida, como se dice, de pi a pa, donde existieron errores, pero también estrategias, tácticas, cambios de estructura, cambios de finales y una técnica al final impecable de Botvinnik. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!